en total, ¿verdad? Diseminados en diferentes hospitales. Y estamos tratando, pues, de una manera pronta lograr tener más compañeros y también extendernos a otras áreas como la que estamos ahorita tocando, ¿verdad? Que incluye la fisioterapia y los procesos del sistema linfático, que es lo que han estado estudiando todos estos días ustedes. Entonces, la parte de la física médica que se relaciona con el linfedema, digamos casi en un 90% es la mecánica de los fluidos. Si ustedes llevaron física, biofísica en su universidad, independientemente de qué carrera siguieron, la mecánica de los fluidos pues es extensa y abarca muchos tópicos. Yo voy a dar aquí solamente algunos tips, ¿verdad?, de lo que es la mecánica de los fluidos relacionados con los procesos del linfedema. Como lo explicó la licenciada en todas estas clases, somos una serie de conductos, ¿verdad?, sanguíneos y de los procesos pues, que llevan la linfa y los ganglios linfáticos, pues que son los que se obstruyen y que la existencia de los procedimientos que se llaman drenaje linfático, pues están relacionados con estos conceptos de la mecánica de los fluidos. Como ustedes saben, los fluidos se consideran los gases y los líquidos. Y en una concepción bien simple de entender, pues un fluido es todo aquello que toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Entonces ahí podemos ya tener una definición bastante clara, pues, de lo que es un fluido. Mucha gente cree que los fluidos solamente son los líquidos, no, también lo constituyen los gases. Claro, el propósito de nosotros ahora van a ser los líquidos en el torrente sanguíneo, que es la sangre, y la parte de lo que hablamos como el linfedemas o los edemas que se producen. La siguiente, por favor. Bueno, como cualquier fluido tiene dos características, un flujo laminar y un flujo turbulento. Sabemos que en el flujo laminar podemos decir, ¿verdad?, que se mueve en una condición uniforme. En lo turbulento, pues como la palabra lo dice, ¿verdad?, tiene diferentes trayectorias que sigue este fluido. Si ustedes ven las gráficas que están al lado derecho, hay imágenes que nos pueden describir, ¿verdad?, en una forma pictórica, cómo es un flujo turbulento y un flujo laminar. ¿Qué esperamos que sea el torrente sanguíneo? Pues que sea un flujo laminar. Al principio, pues, la velocidad es pequeña y a medida que avanza, pues, aumenta la velocidad. En el siguiente gráfico podemos ver la manera como a través del conducto sanguíneo se dan los diferentes fenómenos de la parte del flujo turbulento y el flujo laminar. Y la última gráfica pues nos da ya un concepto, ¿verdad?, digamos, de composición gráfica de cómo es el comportamiento del flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Bueno, como todas las sustancias, los fluidos tienen propiedades propias intrínsecas a ellos, ¿verdad? Como tales, aquí habla de los líquidos y los gases que son fluidos, pero nos vamos a centrar en las propiedades siempre hablando de los líquidos, como lo es la sangre. Existe una tensión superficial como una propiedad, la viscosidad, la densidad y el peso específico. Vamos a describir cada una de ellas en las siguientes imágenes o láminas. Siguiente, por favor. En la física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Como efecto tiene la elevación o depresión de la superficie de un líquido en la zona de contacto con un sólido. Y ahí en la imagen les van a ver ustedes a un zancudo, ¿verdad?, que puede ser otro parásito posada sobre el agua, ¿verdad? Ahí se crea lo que se llama tensión
superficial. Es esa capacidad de líquido que tiene para poder tener un aumento con una energía necesaria y aumentar su superficie por unidad de área. A eso se le conoce como tensión superficial. Siguiente, por favor. La viscosidad, que es la otra propiedad de los líquidos, depende de esa capacidad que tiene el líquido a la resistencia de su movilidad. Entonces vemos una cantidad, o al menos 4 ejemplos, de cómo la viscosidad es diferente para diferentes sustancias que ahí tenemos. Permítame un momentito, queremos ampliar la pantalla. Permítanme. Aquí. ¿Mejor? Sí. Pues sí, estamos bien. Gracias. Sí. Está bien. Sí. Entonces, esa es una propiedad de los líquidos. Ustedes ven, pues, si queremos poner otro ejemplo, la miel de abeja, ¿verdad? O las mieles en sí tienen mayor viscosidad, pues, que el agua, exactamente. ¿Por qué? Porque la movilidad aumenta entre menos viscosidad tenga la sustancia. O sea, el agua, si nosotros la dejamos esparcir por una superficie, se va a regar inmediatamente. En cambio, si el elemento es más viscoso, tardará en desplazarse sobre esa superficie. Claro, ahí a la par ustedes tienen una serie de ecuaciones, ¿verdad? No nos vamos a meter en las ecuaciones, lo pongo para que vean nada más que existe todo un formulismo físico-matemático para poder explicar este fenómeno. Y en el flujo sanguíneo, pues es lógico. Estas propiedades se manifiestan. ¿Cómo varía en el flujo sanguíneo, verdad? Esto, pues hay elementos que, si hay laboratoristas clínicos, sé que hay laboratoristas clínicos por allí, los podemos ver más adelante, ¿verdad? Cómo influye la viscosidad o qué situaciones influyen sobre el cambio de la viscosidad en el flujo sanguíneo. Ahí aparece la ley de Poiseuille, físico también, ¿verdad? Que desarrolló todo un modelo matemático para poder explicar este fenómeno. Claro, esto se hace en el campo de la física. Luego la física viene y lo aplica al área de la medicina. Y es allí donde nosotros los físicos médicos, los que ya tenemos un grado académico, que no somos físicos geofísicos o sismólogos, ¿verdad? Somos físicos médicos, podemos dar una explicación más cercana de este fenómeno. En este caso, ¿verdad? Que el que estamos hablando, pues, en el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí estamos. Entonces aquí vemos cómo esta ley, ¿verdad? De este físico se establece a través de formulismos matemáticos que, si lo queremos entender en una forma práctica, ¿verdad? Allí vemos cómo la presión que ya se definió para ustedes en otras clases en milímetros de mercurio, depende también o esto provoca de cómo el fluido se va a movilizar dentro de esos torrentes sanguíneos. Y depende también del diámetro del área en el cual se mueve, entre otras cosas, porque hay otros factores que también vamos a ver más adelante. Entonces, si las áreas son más pequeñas, así va a ser en función el movimiento de este fluido a través de esos conductos. ¿Cuáles son los conductos? Pues son los que nosotros ya conocemos en la parte anatómica, ¿verdad? Que son los que conllevan el torrente sanguíneo. A la parte de la derecha hay un gráfico, ¿verdad? Donde cómo varía la viscosidad de la sangre en función de una condición de la sangre en sí misma, que se puede valorar en los torrentes sanguíneos
a través de los laboratorios. Y estos son los hematócritos, perdonen la palabra, ¿verdad? Como se dice, hematócritos. Y eso va a depender entre muchas de las causas en las cuales puede ser afectado, ¿verdad? Factores fisiológicos como la edad, la condición física de la persona, la altitud, que ya la vamos a ver también dentro de los parámetros que vamos a tomar en cuenta, cómo la altitud afecta todos estos procesos que estamos hablando del movimiento sanguíneo y algo otras cosas pues que influyen también, ¿verdad? La gente que fuma, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene el valor usted en cuál es el valor normal que debe de estar dentro de ese gráfico y que pues en un hemograma completo pues aparece ese valor, ¿verdad? Y que es tomado en cuenta para considerar la salud de una persona. Siguiente, por favor. El otro parámetro para un fluido es la densidad. ¿Y cómo se define la densidad, verdad? Es la masa confinada en un volumen determinado. Entonces, en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. En la parte médica se trabaja más en gramos sobre centímetro cúbico. Y el valor normal que se toma de la densidad es la densidad del agua. Como ustedes saben, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. De aquí se deriva pues todo un proceso, ¿verdad? Digamos, a nivel clínico, de cómo esta densidad, tomando como base el agua, influye, digamos así, ¿verdad?, en las mediciones que nosotros podamos hacer. El agua es el valor de referencia en física y en todo esto es el valor de referencia. Y luego todas las sustancias en el organismo va a presentar un valor de densidad mayor o menor del agua, tomando como referencia el valor del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Hay veces que yo lo preguntaba en las clases que doy, o bueno, que daba antes, ¿verdad? Yo actualmente no estoy ejerciendo en la universidad este tipo de materias. ¿Qué significaba un CC, verdad? Entonces todos se quedaban así, un poco, que desconocían cuál era la relación. Un CC es 1 gramo sobre centímetro cúbico de agua. O sea, un CC contiene a 1 gramo de agua dentro de 1 centímetro cúbico de volumen. ¿Y cuál es la relación con los mililitros, verdad? Igual, 1 mililitro es la concentración de 1 gramo de agua en 1 centímetro cúbico de volumen. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las relaciones matemáticas de las sustancias varían según la densidad. No es lo mismo que yo ponga un cc de agua a que ponga un cc de una sustancia cuya masa es mayor que la del agua. En este caso, aumenta su densidad. Pasemos a otra, por favor. Y luego el último elemento que vamos a tomar es el peso específico. El peso específico está dado en newton sobre metro cúbicos, o sea, una unidad de fuerza sobre un volumen. Y pues dentro de todo esto, al final, pues tiene amplia relación con la densidad. Siguiente. Ahora bien, pero no lo haya aburrido con esta parte de la matemática y la física, ¿verdad?